Buen día, bendiciones. Buen día, bendiciones. Vamos a orar. Hoy lo que vamos a hacer es orar. Amén. Entonces, vamos a presentarle este momento al Señor, esta clase, y a darle gracias por todo. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias por este día. Te pedimos que seas tú hoy guiándonos y ayudándonos para poder tener, Señor, un mejor conocimiento y poder tener, Señor, un mejor, de poder comprender y aprender, Señor, a las cosas que tú tienes ocultas en tu palabra y que hoy quieres revelárnoslas. Pedimos que nos ayudes, que esta clase sea guiada bajo tu Santo Espíritu, que no se hablen palabras de hombres, veas tú, Espíritu de Dios, dándote a conocer. Gracias te damos. Pedimos por cada una de las personas que están aquí representadas, las familias representadas, para que tú tomes su corazón, para que tú, Señor, cada uno, Señor, de las personas que han dispuesto a conocerte hoy, ellos puedan, Señor, recibir lo que hay en sus corazones. También pedimos que bendigas a las personas que nos están mirando a través de la internet, Señor, allí en la distancia donde ellos se encuentren, también les mandamos una bendición grande, que seas tú allí también revelándoles a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a mirar, estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, hemos empezado a ver con respecto al Espíritu Santo lo que hemos empezado a estar estudiando, que es, yo les voy diciendo y ustedes me van terminando, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo es una persona, pero que no es, vimos varios tópicos con respecto a que es una persona, pero que no es solamente una persona, sino es una persona divina. Y esa persona divina está justamente con nosotros, porque está dentro de nuestros corazones. Hemos seguido estudiando atributos que demuestran de que el Espíritu Santo es una persona divina. Vemos todos esos estudios con respecto a los atributos. Y empezamos a mirar de que en esos atributos, pues esos atributos mostraban de que el Espíritu Santo es eterno, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Lo que estamos demostrando es que el Espíritu Santo es Dios. Y empezamos a ver igualdades que hay entre lo que es Dios y el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué era lo que estábamos buscando? Estábamos buscando identificar que la misma palabra de Dios nos está enseñando, la misma palabra nos está demostrando que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, hablábamos de que en el Antiguo Testamento se hicieron unos actos y en el momento de que se hablaron, dice de que el que habló o el que dijo algo fue Dios. Fue Jehová, pero en el Nuevo Testamento el autor representa de que ese acto no fue atribuido a Dios, sino fue atribuido al Espíritu Santo, demostrando que era el Espíritu Santo, era el que estaba haciendo eso, que era Dios, ¿vale? Entonces eso lo vimos ya. Estoy haciendo un repaso para refrescarles un poco así, pero para poder conectar. Y empezamos a ver igualdades entre ellos. Miramos este ejemplo que fue la igualdad ante la ofensa. Y veíamos en el ejemplo justo que les estoy hablando de que en la ofensa vimos lo de Ananías y Zafira, y les explicaba de que mismo Pedro, él dice en el versículo 3, le dice a Ananías de que qué fue lo que Satanás le llenó en su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Y después dice, en el 4 dice, no has mentido a hombres sino a Dios, mostrando que el Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? Hasta aquí está claro. Ahora vamos a mirar cuarto punto, porque tenemos mucho que avanzar, así que escriba cuarto punto, la igualdad ministerial. Vimos varias igualdades. Igualdades en el llamado que le hizo Isaías, ¿sí? Igualdades en la ofensa. Igualdad ministerial. Entonces escriben como título igualdad ministerial, ¿vale? Vamos a leer
este punto. Este punto es demasiado importante. Por favor, pongan mucha atención. Porque aquí hay algo oculto. Normalmente la gente lo lee muy deprisa y no lo ve. Pero hoy lo vamos a demostrar con la luz de las Escrituras. Quiero que leamos y vamos a empezar a anotar cosas que están en la palabra. ¿Vale? Entonces, 1 Corintios 12, 4, 5. Aquí está hablando, ¿quién? ¿Quién escribió 1 Corintios? Pablo. ¿Vale? Está hablando Pablo. Entonces, Pablo, después de que en 1 Corintios empieza a hablar sobre lo que son los dones espirituales, está hablando sobre ese tema, pero él hace un apartado aquí, antes de hablar del Espíritu Santo, porque habla sobre el Espíritu Santo, hace un apartado aquí para demostrarnos algo. Entonces vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. ¿Qué notan ahí? La igualdad. ¿Sí? La igualdad es Que es el mismo Dios. E fala, se ele fala do El Espíritu Espírito Santo del es el Senhor, que é mismo. Jesucristo y de Dios. No está hablando de la Trinidad. Está ahí la Trinidad. Si la ven en esos versículos, está la Trinidad. El Padre dice, está el Espíritu, el Señor y el Dios. Y en este caso se refiere al Padre. Es el mismo. Todos hacen una operación. Todos hacen un ministerio diferente. Todos tienen una labor, pero estamos mostrando la igualdad que tienen, que en la palabra nos enseña de que ellos, en principio, lo que queremos aprender es que, aparte de que son Dios, ahora hay diversidad de dones, significa de que los dones, y después termina diciendo, si lo leen ustedes en casa juicioso en el contexto, dice de que Dios les ha dado don de sabiduría, don de ciencia, don de hacer milagros, don de fe, ¿sí? Empieza a hablar don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritu, pero cada vez que va hablando de esos dones va diciendo, y el espíritu es el mismo, y el espíritu es el mismo, y a lo último termina diciendo, y todos estos dones los da el Espíritu a quien Él quiere, como Él quiere. O sea, que es el Espíritu que da los quienes, los dones. Y los representa, y entonces lo van a leer. Pero ahora nos muestra que hay diversidad de ministerios, pero el Señor. ¿Cuáles son los ministerios? Y habla de Efesios 4. Vamos a decirlo como dice la palabra. Vamos a decirlo, a ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo dice la palabra, no dice que el Señor Jesucristo es el que da esos ministerios, lo dice Efesios 4, dice así. Entonces vamos a volverlo a repetir y verá que nos va a quedar en la mente. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vale? Son 5, ¿vale? Entonces cuando habla de diversidad de ministerios que nos da el Señor Jesucristo, Él da el ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas de todos es el mismo. ¿Qué es diversidad de operaciones? Unas personas tienen una manera que Dios les ha dado para hacer esa operación, para expresarlo, para ejecutarlo, lo que Dios les ha dado. Puedes ver que de pronto van a conocer pastores o predicadores que de pronto tienen una palabra muy exhortativa. ¿Lo han visto o no? Si lo han escuchado, son muy exhortativos. Y hay otros que de pronto son más tranquilos y más amorosos a la manera de hablar y todo eso. Es como que esa operación, esa manera de ejecutarlo, eso es Dios el que lo da. Pues cómo tú ejecutes tu ministerio, cómo lo ejecute Dios, de la manera como lo va haciendo. Entonces queda claro de que hay una igualdad en el ministerio. O sea, me refiero cuando hablamos de ministerial, igualdad ministerial es de que todos son iguales, están ejerciendo, son un solo Dios, pero están ejerciendo desempeñando un rol diferente, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar más adelante. Igualdad en el nombre. Continuamos extendiendo la igualdad. Entonces, quinto punto, igualdad de nombre. Igualdad de nombre. Vamos a mirar qué dice la palabra. ¿Recuerdan este versículo de finalizando Mateo 28, 19? Esto lo tenemos, nos lo leen muy a menudo, por lo tanto muchos se lo saben de memoria. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vale. Está diciendo de que cuando nosotros hay un nombre, ¿sí? ¿En qué nombre es el que los tiene que bautizar? En el nombre, entonces hay una igualdad. Tiene que ser en los tres. Tú no puedes decir, vamos a bautizarlo solamente en el nombre del Padre y te bautizamos en el nombre del Padre. No, el Señor Jesucristo nos enseñó de que debe haber una igualdad. En el bautismo, en ese nombre que se da, que tú te estás bautizando se tiene que poner a Dios en las tres personas en sus diferentes nombres. ¿Entiendes? Tres nombres, un solo Dios, pues ese nombre lo tiene que poner, lo tiene que decir. Entonces la persona normalmente cuando bautizamos, ¿qué decir? Se les dice, os bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces teníamos la costumbre de decirlo muy rápido, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dice nombre del Padre, del Hijo, dice nombre y del Hijo. Hay una I. Hay dos I, la I del Espíritu y la I, pero esta I no la saltamos muy a menudo. Si lo leen muy rápido, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Lo decíamos así, pero es nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa I está mostrando algo. El escritor la dejó explícitamente porque quiere mostrar de que hay diferencia. Y le ha dado esa importancia. Entonces es bueno que nosotros no leamos muy deprisa y nos detengamos y con lupa miremos todas estas cositas. Porque de eso hay estudiosos de Dios. Ahí nosotros como estudiosos de Dios tenemos que entrar a esas profundidades. ¿Vale? Entonces hay una igualdad en qué. ¿Cuál es el punto que estamos tratando? Igualdad en el nombre. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. No vamos a mirar otro, sino otro ejemplo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Vamos a leerlo todo. Vamos a ir deprisa porque hoy tengo que terminar los 400 puntos que tengo que darles. Bueno, no tanto, pero sí 200. Segunda de Corintios 13:14. 14, leemos. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hablando, ¿quién habla aquí? Siempre les voy a preguntar porque ustedes necesitan estudios, después ya lo sabrán, irán como peces en el agua. ¿Quién habla aquí? Pablo, que es el que escribió este libro. Ahora, Pablo está diciendo aquí, ¿y qué ven ustedes aquí en este versículo? La gracia del Señor Jesús. ¿El amor de quién? Dios. ¿Y la comunión de quién? Vuelven a ver otra vez los tres nombres sacerdotales y ministeriales que están ahí. Los tres nombres, ¿los vuelven a ver? Están ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ven más? Hay más. ¿Qué es lo que ven de más? Pues que el orden es diferente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Jesucristo, Dios y Espíritu Santo. Hay un orden diferente. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña de que muchas veces en la palabra, cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, estando Él aquí físicamente, Él mostraba que Él no era mayor que el Padre, y esto lo mostraba. Pero verdaderamente en la deidad son dioses. O sea, es un solo Dios, son uno solo, pero están mostrando que ellos, cada uno cumple un rol diferente y tienen esa igualdad. Ministerial tiene esa igualdad, son igual, son Dios. No podemos decir de que el Señor Jesucristo es más grande que el Espíritu Santo. La palabra no nos va a enseñar eso, nos enseña. Sí, el Señor Jesucristo habló muchas veces de que era mayor, el Padre lo habló, porque obviamente en su obediencia y estando aquí en la tierra tenía que expresarlo porque Él estaba viviendo su naturaleza humana. Pero como Dios, estando allí, todos es Dios, uno solo, cada uno trabaja van trabajando en comunión, pero van ejerciendo un ministerio. Un ejemplo, ustedes recuerdan cuando el ciego Bartimeo empezó a gritar, empezó a llamar Jesús, hijo de David, y empezó a llamarlo más o menos pegando un
un grito de que ellos estaban juntos y Dios hizo una sanidad. Es como por decir, siempre Dios trabaja y muchas veces va trabajando en comunión, tanto como en la creación. Dice que Dios creó, ahora explico lo de Bartimeo, que Dios creó, o sea, que generó el pensamiento, Jesucristo lo expresó por medio de la palabra y el Espíritu Santo hizo la obra. ¿Ve? Es más o menos entendiendo de que todos están trabajando en conjunto, pero todos son iguales. Hay una igualdad. En Bartimeo era algo parecido. Digamos, el Padre le pone en el corazón, ¿sí? Esto más o menos pone en el corazón, el Señor Jesucristo es el que hace la acción y el Espíritu Santo es el que hace el poder para lograrlo. Muchas veces en la vida cristiana, pues estamos trabajando, nosotros no lo notamos, pero ellos están trabajando en un mismo porque hay una igualdad. Entonces, lo que se rompe aquí es el orden que tiene, es diferente. ¿Vale? Así nos lo dejó plasmado el autor. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizarlo. Tenemos que mirar de que hay una gracia del Señor, porque el Señor Jesucristo murió En la cruz. justamente allí en la cruz. Fue por gracia por nosotros. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y el Espíritu Santo nos lo ha dejado a nosotros para que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces la palabra nos enseña de que hay una igualdad. Ahora terminamos estos puntos que están aquí, que hemos terminado, y vamos a empezar al tercer punto en Números Romanos, y vamos a empezar a hablar los nombres del Espíritu Santo. Como hemos ya demostrado de que el Espíritu Santo es una persona, pero no solamente que es una persona divina, pero obviamente así como lo hemos estudiado en Cristología y como hemos estudiado, ellos tienen unos nombres donde representan, estos nombres representan características del Espíritu Santo, un poco lo que es su personalidad, la deja ver un poco más clara, pero es necesario estudiar estos nombres porque estos nombres nos ayudan a entender y a conocer más el Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a estudiar estos nombres. Escriban. Escriban. En la palabra de Dios, encontramos gran variedad de nombres. En la palabra de Dios encontramos gran variedad de nombres. Referentes al Espíritu Santo. Referentes al Espíritu Santo, coma. Estos nombres describen su personalidad. Estos nombres describen su personalidad, coma. Carácter, coma. Poder, coma. Atributos, coma, etc. ¿Qué es lo que acabaron de escribir? Entonces, estos nombres describen su personalidad, carácter, coma, poder, coma, atributos, coma, etc. Es lo que hemos escrito. Hemos escrito de que los nombres que vamos a empezar a ver de ahora en adelante nos van a ayudar a conocer más al Espíritu Santo, porque vamos a conocer más de su personalidad, vamos a conocer más de su carácter, vamos a conocer más de su poder y vamos a conocer de sus atributos. Y eso nos lo enseñan los nombres, nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento con respecto al Espíritu Santo. ¿Vale? Sigamos escribiendo. Veamos a continuación estos nombres. Veamos a continuación estos nombres y conozcamos mejor la tercera persona de la divinidad. Veamos a continuación estos nombres y conozcamos mejor la tercera persona de la divinidad. Y entre comillas colocan el glorioso Espíritu Santo. Veamos a continuación estos nombres y conozcamos mejor la tercera persona de la divinidad. Entre comillas escribimos el glorioso Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a estudiar los nombres del Espíritu de Dios. ¿Vale? Paso lámina. Primer nombre que la palabra nos enseña, lo vamos a empezar a estudiar. Sencillamente vamos a escribir el Espíritu. El Espíritu. Acuérdense que cada vez que escriben
se refiere al Espíritu Santo, lo tiene que escribir con mayúscula. Siempre tiene que escribir con mayúscula la primera letra, ¿vale? Cuando no se escribe con mayúscula, entonces es porque sencillamente la Biblia nos está enseñando que se está refiriendo al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo o a espíritu de Satanás, ¿vale? Pero es necesario que nosotros, como si no está, pues la corrijamos. Hay muchas versiones, como digamos que hemos mirado las clases pasadas, de que se referían a Dios y lo colocaban en minúscula. Y aquí justamente un alumno pues nos dijo eso, y es verdad, pero estaba rectificada en otras versiones de la Biblia, estaba rectificada de que cómo debes de escribirse correctamente, que es con el primera letra en mayúscula, ¿vale? Entonces, 1 Corintios 2, 9, 10. Hemos estudiado estos tópicos anteriormente de estos versículos. Siempre tengan en cuenta que muchas veces utilizamos estos versículos para estudiar un tema diferente. Ya hemos podido hablar. Hermano, Vamos a leerlo. Con respecto a eso que está mencionando, que es importante saber que sí hay que escribirlo en mayúscula, y no solamente el nombre como tal, sino cuando se trata de artículos referidos a Dios, tiene que ser también con... Yo por lo menos lo hago. Sí, sí, lo hago todo. porque eso es un respeto. Claro. ¿No? Porque Muchas veces pasa que le escriben por WhatsApp, Dios te bendiga, y lo ponen en minúscula. Entonces eso da a entender que la persona no tiene mucha claridad y conocimiento. Entonces es bueno que sepan que nosotros, como estudiosos de Dios, tenemos que entender que cada artículo o cada cosa que estemos escribiendo, nosotros siempre tenemos que corregir. Y si me ven que algo no está aquí, por favor me lo dicen y lo corregimos, porque de eso se trata, ¿vale? Entonces siempre con mayúscula cuando se refieren al Señor Jesucristo, al Señor, divinidad, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí? Siempre la primera letra con mayúsculas, ¿vale? Entonces vamos a leer. Te refieres entonces a los dioses, ahí sí lo colocas. Exactamente, ahí con minúscula. Cuando ya se habla de un Dios, si es con minúscula, está refiriéndose no a nuestro Dios, nuestro creador, sino a un Dios terrenal, un Dios, ¿vale? Entonces, 1 Corintios 2, 9, 10. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquí en este tema yo no me voy a referir sobre lo que el Espíritu Santo hace porque ese tema ya lo estudiamos, ya lo vimos, pero el Espíritu Santo nos está enseñando de que los que aman a Dios, ¿hay alguien que ama a Dios aquí? Amén. Entonces que a los que aman a Dios, estas cosas Dios las ha preparado, cosas que el hombre no ha visto y cosas de esto. Pero nosotros lo que nos queremos enfocar, como el tema que estamos tratando, es de que el autor escribió la palabra, sencillamente lo único que escribió fue el Espíritu. No se refirió al Espíritu Santo ni al Espíritu de algo. Ya van a ver que hay más nombres, sencillamente lo único que escribió el Espíritu, ¿vale? Por lo tanto es el primer nombre que estamos estudiando, el Espíritu. ¿Por qué es bueno que tenga esto? Van a ver que cuando terminemos la clase van a entender la importancia de entender tantos nombres del Espíritu Santo, porque así cuando ustedes estén orando, muchos de esos nombres los van a utilizar en sus oraciones, ¿vale? Entonces sigamos estudiando. La palabra de Dios también utiliza el nombre Espíritu. La palabra de Dios también utiliza el nombre Espíritu. Y lo compara con el viento. La palabra de Dios también utiliza el nombre Espíritu y lo compara con el viento, ya que el Espíritu Santo se parece al viento. Ya que el Espíritu Santo se parece al viento en algunas cosas. Ya que el Espíritu Santo se parece al viento en algunas cosas. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es soberano. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es soberano. Y
ponen entre comillas, sopla donde quiere. Sopla donde quiere. El Espíritu Santo, igual que el viento, es soberano. Punto. Y ponen entre comillas, sopla donde quiere. B. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es invisible. El Espíritu Santo, igual que el viento, es invisible. Ponen entre comillas, nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Entonces el Espíritu Santo, al igual que el viento, es soberano, y el Espíritu Santo, al igual que el viento, es invisible. Entonces, vamos a seguir viendo y ahorita vamos a mirar la Biblia que nos enseña sobre este tema. ¿Vale? El Espíritu Santo, al igual que el viento, es soberano, el Espíritu Santo, al igual que el viento, es invisible. Sopla de donde quiere, soberano e invisible, nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. ¿Alguien puede ver el viento? El viento normalmente nosotros no lo podemos ver. No lo podemos ver. Y también tampoco muchas veces sabemos de dónde viene ni a dónde va. Él se mueve como quiere. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, ya lo vamos a ver. C. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es indispensable. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es indispensable. Y entre comillas escribe, sin él no hay vida. Solamente nosotros dejemos de respirar a ver un poco y a ver qué pasa. ¿Qué pasaría? Morimos. Si no dejamos que entre viento a nuestro... nos morimos. Es indispensable para nosotros vivir. No solamente nosotros, la naturaleza como tal. Todos, todo. Hermano, Es ahí hay un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Ahí dice, sin él no hay vida. Ese él debería ser mayúsculo. Se está Exactamente. refiriendo a... ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, el Espíritu Santo, sigue describiendo, el Espíritu Santo, al igual que el viento, es irresistible. El Espíritu Santo, al igual que el viento, es irresistible. Nadie lo puede parar. Entre comillas, nadie lo puede parar. Han visto que el viento es tan fuerte que muchas veces se ha arrastrado y se ha llevado, ha destruido ciudades completas. ¿Sí? Es muy fuerte. Y por la misericordia de Dios, que no ha enviado un fuerte o que no ha venido un viento más fuerte que es capaz de arrancar edificios y hasta rascacielos. Es por la misericordia de Dios. Pero verdaderamente el viento tiene mucha fuerza. Nadie lo puede parar. ¿Vale? No es que diga, no, el viento tiene una capacidad de fuerza. Está evaluado según en el hombre en la escala ciclón número 5. Número 6, número 7, número 8. Eso es para el hombre. Pero si Dios quisiera, solamente es por la misericordia de Dios. Pero el viento puede llegar a ser tan fuerte que puede destruir cantidad de cosas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es por la misericordia de Dios que no vemos. Pero cada día se han visto esa fuerza de la naturaleza, del viento fuerte. Entonces, el Espíritu Santo, al igual que el viento, es irresistible. Nadie lo puede parar. ¿Vale? ¿Hay cita bíblica para esto? De todo lo que hemos escrito, ¿hay una cita bíblica que nos ayude a hablar sobre esto, de este tema? La Pentecostés. ¿Pentecostés? ¿Alguien más? ¿No? ¿No lo recuerdan? Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 3. Jesucristo hablando con Nicodemo. ¿Vale? Entonces, vamos a leerlo y verá que el Señor Jesucristo nos enseña sobre el Espíritu Santo.
Él empieza a hablar de un nuevo crecimiento. Esta cita bíblica es de la letra D. Sí, es para comprobar que el Espíritu Santo es irresistible, es invisible, Todo lo que esto, acaba de- todo lo que acabamos de escribir de todos esos puntos que están ahí. Entonces, Juan 3:1, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y ahí viene. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sabe de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Vale? Esta palabra nos está enseñando, el texto un poco lo que estamos enseñando, que el Espíritu Santo sopla donde quiere. El Espíritu Santo es soberano. Recuerda que Él mismo tiene la voluntad, Él decide y elige a quién quiere darle los dones. Lo estudiamos en 1 Corintios 12, ¿vale? Por lo tanto, esta palabra nos está enseñando, pero aquí hay mucho que estudiar. Si tuviéramos que hablar de este pasaje bíblico, ahí tenemos para hablar de todo, pero me gustaría rescatarles simplemente algo. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, aquí, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que nosotros somos... ¿Somos qué? Somos espíritu. No lo digan, no lo digan con miedo. ¿Qué somos? Espíritu. Si el que no se considera espíritu, sencillamente porque es de la carne o no ha nacido de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Y no solamente este pasaje nos enseña de que nosotros somos espíritu, porque dice en Juan 4, cuando está hablando el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, dice: el Padre está buscando adoradores para que la adoren, ¿qué? En el Espíritu y en verdad. Y en otros pasajes también, en 1 Tesalonicenses 5, habla de que nuestro cuerpo está conformado de espíritu, alma y cuerpo, más espíritu que esto, ¿vale? Pero nosotros tenemos que entender, y hay más pasajes de la Biblia que nos enseñan de que nosotros ahora dice: hermano, pero ¿cómo así? Yo no lo veo. Claro, pero Dios sí nos ve a nosotros espíritu. Es que nosotros, hermano, cuando hablamos de espíritu, bueno, Es difícil de entender. Es difícil de entender esto, comprender esto, pero quiero que sepa que Dios a nosotros nos ve espíritu, porque Dios es espíritu y nos está mirando. Esto va a morir. Esto no es el cuerpo, no es lo que digamos es el ser como tal. Se va a desintegrar. Sencillamente lo que está dentro de nosotros es lo que es la persona como tal y lo que va a estar. Pues es un ejemplo, hay muchas, la palabra nos enseña, pero es bueno que entendamos. Entonces vamos a continuar con este punto: el viento sopla. Eso es para dejar un poco claro el este. Vamos a estudiar un segundo punto de un nombre del Espíritu Santo: el Espíritu de Dios. A partir de aquí, escribe título, texto bíblico, y vamos a estudiar muchos nombres. Entonces, el Espíritu de Dios. Cuando yo les digo a ustedes de que estudien los contextos, ¿lo hacen? Sí. ¿Sí estudian los contextos en las casas? ¿Sí estudian los contextos en la casa? Amén. Bueno, a mí no me... Por favor, háganlo por el bien de ustedes mismos. No se trata de mí, yo ya estudio todos estos contextos, pero necesito que ustedes estudien contextos de la palabra. Es que esta clase va una parte que yo les doy y otra parte que tienen que hacer ustedes. Y así van a comprender mejor las escrituras, van a poder entender. Entonces, no solamente leer el texto, sino el contexto, ¿vale? El Espíritu de Dios.
1 Corintios 3:16. Leemos todos. 1, 2, 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces Pablo está aquí hablando y está hablando, aquí hay mucho que enseñar del contexto de esto y de verdad que no me puedo detener. Está hablando de que a todas las personas Dios le ha dado una cantidad de materiales para que construya su vida, materiales. Por lo tanto, él está diciendo que solamente hay un fundamento y el único fundamento se llama Jesucristo. A partir de ese material que tú has empezado a construir tu vida, tú has podido construir con oro, con plata, con piedras preciosas o has construido con madera, heno, hojarasca. Todo eso es el material que Dios te ha dado y tú empiezas a construir tu vida. Algunas personas han construido con oro, plata, piedras preciosas y ellos van a recibir, ¿qué van a recibir? Recompensa, dice la palabra, dice Dios que lo da. Ese es el contexto, por eso es bueno que entiendan los contextos. Y los que no han construido, sino con madera, heno, hojarasca, esas personas van a recibir una pérdida, dice la palabra. Vale, pero si bien la persona es salva, no es para la condenación del hombre, sino sencillamente cuando el Señor Jesucristo cuando en el tribunal de Cristo nos llame. Entonces, ¿ya han entendido el contexto? Después de que ya está sucediendo todo esto, él dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, que es el nombre que estamos utilizando, mora en vosotros. Cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios también lo destruirá. Le expliqué el contexto, pero nos interesa como la clase que estamos viendo de que entienda que el autor utilizó el Espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces el segundo punto es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Isaías 11, 1, 2. El Espíritu de Jehová. Isaías 11, 1, 2. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñarás de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahora, mira esto. ¿Sabe cuál es el contexto? ¿Quién es Isaí? ¿Alguien sabe quién es Isaí? El papá de David. Es el papá de David. Está hablando la profecía, Isaías está hablando de la profecía de qué está. Ustedes ven que aquí está hablando de una profecía sobre la venida de Jesucristo, sobre el linaje de donde el Señor Jesucristo iba a provenir. Por lo tanto, empieza a decir, lo vamos a poner en orden. Saldrá una vara, ¿de dónde? De un tronco. Entonces, una vara de un tronco. Así es que entienden la palabra, ¿cierto? A veces hasta figurita para uno entender. Una vara saldrá de un tronco. Entonces dice que hay un tronco. ¿Cómo se llama el tronco? Isaí. Vale. Dice que saldrá una vara y de esa vara retoñará un vástago. Pero esa palabra vástago no. Es un hijo. Es un hijo. Es un hijo. No. Vástago es un hijo. Para algunas personas lo pueden interpretar. Ese vástago es como un trocito de casita, digamos, un retoñito de un árbol. Tú le quitas el retoñito, el vástago y lo siembras y ahí sacas de eso se traba. Es un retoñito. Lo hizo porque está en esta versión. Pero para algunas personas lo pueden interpretar más porque nos han enseñado de que por otro lo han enviado o han utilizado esta palabra para utilizarlo para otras cosas. Pero quiero que entiendan qué es lo que está diciendo la palabra. Un tronco que es Isaí. Una vara que es ¿quién? David. Y el retoño y el vástago, ¿quién sería? Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, ya explicando bien este contexto, entendiendo bien de qué se está tratando y a quién se está refiriendo, Isaías empieza a referir cuando empieza a hablar de que el Espíritu de Jehová empieza a hablar de que reposará sobre quién él, el Espíritu Santo. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo cuando fue bautizado? Exacto. ¿Qué reposó sobre él?
El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová descendió sobre él. Descendió el Espíritu Santo. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Vale? Entonces, ya hemos estudiado 3, ¿no? ¿Cuál hemos estudiado? ¿Espíritu qué? Primer punto. El Espíritu. Segundo. Espíritu de Dios. Tercero. Cuarto. ¿Esto qué es? Cuarto aquí, ¿vale? Sí. Cuarto, el Espíritu del Dios vivo. Cuarto, el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3, 2, 3. Segunda de Corintios 3, 2, 3. 1, 2, 3. Nuestras cartas sois vosotros, y escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está hablando Pablo aquí y está mirando de que muchas veces hay gente que necesita tener como una especie de referencia de que he hecho de ellos. Entonces él sencillamente está diciendo de que él no necesita demostrar referencias, sino que las cartas que va a enviar de recomendación o para que lo conozcan, sencillamente son ustedes. Él lo que está diciendo son ustedes. Esas son las cartas. Mis cartas de recomendación son ustedes. ¿Eh? Esas son lo que él está queriendo decir aquí. Por lo tanto, él dice, nuestras cartas sois vosotros, de esas cartas que iba llevando, conocida y leída. Pero después dice de que esas cartas, ¿sí? Esas cartas fueron expedidas, las cartas de Cristo, expedidas por Cristo, escritas no con tinta, sino fueron escritas con ¿quién? ¿Cuál es el nombre que utilizó? El Espíritu del Dios vivo. Fueron escritas por el Espíritu de Dios vivo. ¿Vale? Entonces utiliza otro nombre que es el Espíritu del Dios vivo. Fue la manera como se escribió. Yo no voy a entrar mucho en el contexto porque tengo de verdad muchos puntos que avanzar, pero necesito que ustedes se metan a estudiar, entiendan el contexto. Ahí les alcancé a explicar un poquito de esa carta y a qué se refería, a dónde era la situación, por qué él estaba hablando de estas cartas. Antes, cuando las personas iban a un sitio, llevaban cartas de recomendaciones mostrando quién era la persona, pero él significa de que las cartas, sencillamente no lo entienden, las cartas son las personas que han ido transformando su vida, son ellos demostrando. Si verdaderamente Jesucristo no ha hecho, el Espíritu Santo no ha hecho nada en nuestras vidas, sencillamente nosotros no podemos decir de que somos cartas de ella, dice la palabra somos cartas, esas cartas. Entonces él lo que muestra es de que esas personas que están ahí han tenido una transformación por medio de la palabra, por medio del Espíritu, han ido teniendo una transformación que ahora ellas mismas cartas, ellos mismos son los que expresan que verdaderamente todo lo que ha dicho Pablo es cierto en su comportamiento y el ejemplo de vida que lleva cada persona. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir de que yo soy una carta de alguien que me ha instruido. ¿Me están entendiendo? Ustedes son cartas de personas que se han instruido porque ha ido haciendo el cambio, pero no somos nosotros, es unas cartas, pero no ha sido porque nosotros las hayamos escrito, sino es el Espíritu de Dios vivo que habita en ustedes que Él ha escrito estas cartas. ¿Vale? Eso es más o menos el contexto para entender un poco lo que es el Espíritu de Dios vivo. Quinto, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Romanos 8, 8, 9. Romanos 8, 8, 9. 1, 2, 3. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo aquí? ¿Del Espíritu de quién? De Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Está mostrándonos que el otro nombre
que representa ahí. Ahora una cosa que tenemos que empezar a mirar aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Hay alguien que vive según la carne aquí? No. Sino seguimos según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No significa que toda la iglesia que está ahora aquí reunida, los que vienen, todos, sencillamente, el Espíritu de Dios mora en sus vidas. Ni es porque venga a tomarle una lista. Sencillamente es por la manera como ellos viven. Porque verdaderamente han entendido y eso ha hecho una regeneración del Espíritu y los ha introducido dentro de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es cuerpo ahí, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, para entender si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pone como esa duda. Porque no sencillamente no se trata, ahora yo les podría decir, el Espíritu de Dios mora en nosotros aquí como tal. Entonces nosotros tenemos que, no hace falta que me lo respondan, pero con la seguridad que tenemos, nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un cuerpo. Esa obra la hizo el Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo utilizó el Espíritu de Cristo para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu de su Hijo. Entonces muchas veces cuando estén estudiando la palabra, cuando estén estudiando van a entender mucho sobre esto. Aquí tengo que corregirlo, ¿ves? Hijo también es. Sí, también. El primero, ¿cuál era? Pues el Espíritu. ¿Vale? Gálatas 4, 4, 7. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué? Vamos a irlo, lo explicamos de una vez mientras lo leemos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Dios había dado unas palabras de que Jesucristo iba a venir en ese tiempo. Entonces iba a venir. Ese tiempo se cumplió. Cuando ya nació Jesucristo, el tiempo se cumplió porque Dios ya lo había estipulado. ¿Vale? Lo dejó plasmado. En las 70 semanas de Daniel habla de la venida y la muerte del Mesías. O sea que ya sabían, ellos ya sabían de cuándo más o menos iban a acontecer estas cosas. Ahora, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué mujer? María. Nació bajo la ley, porque venía ¿de dónde venía él? De la tribu de Judá, de David, tenía esa descendencia y venía y estaba sujeto a esa ley. ¿Para qué vino Cristo? Para que recibiese a los que estaban bajo la ley, o sea, en este caso a los judíos que estaban bajo esa ley, para que los redimiese a ellos, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, para que ya al libertarlos de esa parte, fueran adoptados hijos. Él es el hijo, pero Dios, nosotros somos también hijos, pero hijos por adopción. ¿Vale? Entonces dice la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Hay hijos aquí? Amén. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió? El Espíritu de su Hijo. ¿Vale? El cual clama Abba Padre. Entonces el Espíritu de su Hijo que está dentro de nosotros está clamando dentro de nosotros Abba Padre. Ahora la palabra Abba es como diminutivo de papá, papito, ¿sí? Papito como algo más cercano. Abba Padre le están llamando. Entonces es el Espíritu de su Hijo que está dentro de nosotros que nos hace dentro de nuestro ser nosotros entender de que somos hijos de Dios. ¿Vale? Que está dentro de nosotros clamando de que Él es nuestro Padre. ¿Vale? Así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ya quedó explicado, así que el Espíritu de su Hijo. Séptimo, el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. Bueno, puede pasar un momentico atrás para copiarla. Ok, realmente, gracias. El Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Vamos rápido, ¿vale? Leemos 1, 2, 3.
porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de esto resultará en mi liberación. ¿Vale? El contexto es, Pablo está escribiendo desde la prisión. Está de Roma escribiendo. Y allí le escribe una carta a los filipenses. Y allí a ellos que se encontraban ¿dónde? En Filipos. La iglesia en Filipos, y le escribe una carta a los filipenses. Le llama carta a los filipenses. Y allí él está diciendo de que le empieza a hablar, ¿no? De que está muy contento porque esa iglesia desde allí se ha mantenido firme y bueno, y le empieza a hablar de muchas cosas, pero allí después le empieza a decir de que ellos son personas devotas de oración, y después por eso es que les dice, porque sé que por vuestra oración, ellos están allí, le está pidiendo de que oren, Pablo le está diciendo que oren para que la suministración la oración de ellos, más la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará a mi liberación. ¿Sí? Lo que está pidiendo es que oren, y el Espíritu de Jesucristo, entre la oración y el Espíritu de Jesucristo, las dos cosas juntas, y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará a mi liberación. Entonces, ¿será que es importante la oración? Amén. Amén. Jesucristo habla, pero dice de que tenemos que orar, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Son las dos cosas juntas. Estas dos cosas juntas resultará a mi liberación. Si esto se cumplió, sí, Pablo salió, estuvo del tiempo que estuvo preso, ha salido después, antes de su muerte estuvo evangelizando y terminó su ministerio. Pero él ha salido de allí. ¿Vale? Continuamos. El Espíritu Santo. Porque siempre quedó claro que los nombres los van grabando. Explico un poquito el contexto, pero ustedes se quedan con los nombres. El Espíritu Santo. 1, 2, 3. Lucas 11, 13. Leemos todos. 1, 2, 3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará que Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí, y empieza a enseñarnos de que si nosotros siendo personas, dice, si le pide un pescado no le darás una piedra. ¿Sí? ¿Es así? Una piedra, Pan, una piedra, y pescado, una serpiente. Y después dice que Dios no es nuestro Dios no es un Dios malo, pero nosotros sí somos malos. No daremos esas cosas. Ahora, nos muestra de que Dios no es nuestro Dios malo, pero dice que si alguno de los que está aquí le pide a Dios el Espíritu Santo, ¿qué hace el Padre? Claro, el Espíritu. Dar el Espíritu Santo. Sí, por eso, si tú le pides al Padre celestial, se lo pides, ¿el qué hará? Me lo ¿Qué lo dará? Me lo dará. Amén. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo. Y Él sencillamente Lo da. nos lo da. El Espíritu Santo a quien se lo pide. ¿Queda claro, no? Amén. El espíritu de juicio y devastación. Isaías 4:4. Hermano, corrija el título aquí. Devastación. Ahí dice. Devastación. Ya está, espérate. El espíritu de juicio y devastación. Isaías 4:4. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, ¿con qué? El espíritu de juicio y el espíritu de devastación. ¿Cuál es el contexto? Isaías 3 le está mandando un mensaje fuertes. Le está mandando un mensaje fuerte. Cuando termina de decir de que todo lo que va a padecer en Jerusalén y todo lo que va a suceder, dice de que después de que termine va a venir, ahora empieza a hablarles de ya como un alivio. Empieza a hablar en el 4, empieza a hablar de que una promesa, de que no solamente va a venir cosas malas para ellos, sino va a venir algo bueno. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Lo va a hacer Dios. ¿Cómo lo va a hacer?
Cuando el Señor lave las inmundicias, cuando el Señor limpia a las hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Jerusalén. Está hablando de Israel. Cuando las limpie, esas personas las limpie y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ellas. Todo eso lo va a hacer Dios, eso va a acontecer. Es algo, una profecía que se va a cumplir. Dios, cuando venga, cuando seamos arrebatados, tengan en cuenta que aquí se va a quedar el pueblo judío. Y Dios tendrá que hacer un proceso y limpiará a Israel y limpiará a las hijas de Sión, que se está refiriendo a Israel, las limpiará, ¿vale? Pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a ser esa limpieza? Dios, ¿cómo va a ser la limpieza con ese? Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esa es la manera como va a ser en la limpieza que le va a hacer a ellos. Con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Y ese es el nombre que utiliza el autor de Isaías para hablar. No voy a entrar más en el contexto porque hay mucho que explicar de esto, pero necesito avanzar. Entonces, espíritu de juicio y espíritu de devastación. 10. El espíritu de santidad. El espíritu de santidad. Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Rapidito, contexto rápido. Está hablando Pablo aquí, empezando su carta, en la carta de Romanos está hablando de que Jesucristo fue declarado cuando murió, fue declarado santo, fue declarado justo, fue declarado. La declaración de Hijo de Dios fue una declaración con poder. Fue hecho por el Espíritu de Santidad que habita dentro de Jesucristo. Y ahora está habitando en nosotros. Por la resurrección de los muertos. Porque la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo porque Él es santo. Se encontraba el Espíritu de Santidad y por lo tanto no lo pudo retener. ¿Sí me entiende? Y por eso fue que Él venció la muerte. ¿Vale? ¿Entiende más o menos el contexto de qué se está refiriendo? El espíritu de santidad que está morando en Jesucristo fue lo que lo levantó de los muertos. ¿Eh? Eso es más o menos lo que quiere decir Pablo ahí. ¿Vale? Espíritu de la promesa, 11. El espíritu de la promesa. Efesios 1:13. El espíritu de la promesa. Efesios 1:13. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados ¿con qué? Con el espíritu de la promesa. Más adelante dice que ese espíritu de la promesa es el que está dentro de nosotros y ha sido una parte que Dios nos ha adelantado para nosotros recibirla completa cuando estemos en el cielo. O sea, que cuando adquiramos la propiedad completa la vamos a tener en el cielo. Es como un adelanto que Dios nos ha hecho. Es el Espíritu Santo que ha habitado en nosotros, pero nos ha sellado. Dice que nos hemos ido, nos ha sellado. Pero en el momento que nos ha sellado, ¿con qué nos ha sellado? Con el Espíritu de la promesa. ¿Y cuál Espíritu de la promesa? Del Espíritu que estaba prometido. El Espíritu que Jesucristo mismo había prometido que iba a enviar. ¿Vale? Con ese mismo Espíritu es que hemos sido sellados, ¿vale? Y si leen en la continuación, dice de que toda la propiedad de cuando la tengamos toda adquirida, la vamos a tener en el cielo, toda la totalidad. Ahorita Dios nos ha avanzado, nos ha dado el Espíritu Santo, pero la propiedad tal de toda nuestra herencia la vamos a tener es allí. Ahorita tenemos unas arras, y las arras es como cuando ustedes compran un negocio. Y ustedes van y hagan un negocio y dicen, mira, yo te voy a dejar, un ejemplo, 10.000 euros para comprar esta casa, pero toda la totalidad te la voy a dar cuando me entregues. En total te voy a dar la totalidad, por ahora yo te voy a dar una arras. Y es lo mismo, Dios nos ha entregado, dice ahí, fuiste sellados, como una especie de sello nos ha dado, pero tenemos una gran propiedad en el cielo, es nuestra, pero ¿cuándo la vamos a adquirir? Cuando estemos allí. Allí en el cielo, pues somos herederos y coherederos con Cristo. Y todo eso, que somos herederos, coherederos, toda esa propiedad, todo eso, nos la van a dar en el cielo. Por lo tanto, ahorita tenemos un adelanto que es
el Espíritu Santo de la promesa, lo tenemos ahí. Eso es lo que más o menos está entendiendo y ustedes lo van a leer. El Espíritu de la verdad. Escriban los 3 citas bíblicas, vamos a explicar una. Juan 14, 15, 17, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Juan 14, 15, 17, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. ¿Vale? Vamos a leerla, a explicar la primera. Ustedes van a leer en casa la segunda, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Entonces, el Espíritu de verdad, Juan 14, 15, 17. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora ahí viene. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que el Espíritu dice mora, está dentro de nosotros, mora con nosotros. ¿Cuál es ese Espíritu? El Espíritu de verdad. Por lo tanto, el Espíritu de verdad. En Juan 15, 26 también habla del Espíritu de verdad. Juan 16, 13 habla también del Espíritu de verdad. Entonces, ¿el nombre cuál es? El Espíritu de verdad. No voy a hacerles recordar todos los nombres, pero llevamos 12 nombres que están estudiando. ¿No les parece interesante? Tantos nombres del Espíritu Santo que podamos comprender. Amén. Amén. Me he saltado uno aquí. El Espíritu de vida. Ese sería el 13, ¿vale? El Espíritu de vida. 13. El Espíritu de vida. 1, 2, 3. Romanos 8, 1, 2. 1, 2, 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, ahí viene, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Aquí siempre cada texto hay muchas cosas que explicar. Pablo se encuentra en el capítulo 7 diciendo de que dentro de él están ejerciendo varias leyes y varias cosas. Y él empieza a decir, ¿cómo intento yo hacer lo bueno? Pero cuando quiero hacer lo bueno resulta haciendo lo malo. Y empieza él ahí en el capítulo 7 diciendo todas estas frases de palabras. Y después él pega una exclamación y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando empieza a hablar ahora sobre el Espíritu, porque lo que tiene que entender que el Espíritu vivificante de Jesucristo ahora está morando dentro de nosotros. Entonces él está diciendo de que hay una fuerza, 2 leyes que están ahí, que es la ley que te tiende a hacer las cosas del mal, el pecado. Por eso dice en el 2, porque en el solo 2 están las 2 leyes. La ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Esas 2 leyes están dentro de ti. La del pecado te tiende a que tú hagas lo malo y a pecar. Pero la ley del Espíritu de vida te libra de eso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que cuando ustedes vengan esas tentaciones que te están llevando a pecar, la ley del Espíritu de vida es más fuerte para que usted no se dejen vencer del pecado. Amén. ¿Sí? Eso es lo que estaba explicando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay 2 leyes que están ejerciendo dentro de ti. 2 animales, aquí para que lo entiendan, 2 leones. Si tú estás durante la semana alimentando la carne, pues entonces vas a salir más carne de ti. Pero si tú en la semana estás alimentando el Espíritu de vida, hasta alimentas más el Espíritu, ¿qué es lo que va a salir de ti? Más Espíritu. Cuando venga el pecado, pues el Espíritu va a predominar sobre esto y lo va a someter. ¿Está entendiendo? No hay excusa. Las personas que dicen, es que no soy capaz de dejar de fumar, es que me cuesta. Eso son mentiras. Sencillamente porque no entiende que hay algo que es más fuerte que predomina esto. Esto es sencillamente, para rápido, la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. ¿Por qué no se caen los aviones? Sencillamente porque la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica supera la ley de la gravedad, es más fuerte. Y es lo mismo en el Espíritu. Si el Espíritu Santo está en tu vida, Él ejerce un dominio que supera la ley
La ley del pecado, la supera. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Y yo creo que terminamos aquí con el espíritu de la gracia. El espíritu de gracia. Entonces leemos Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere ¿qué? Eso era la ley como funcionaba antes. Dice 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Ese es el otro nombre que nos da la Biblia para nosotros poner el Espíritu de gracia. Entonces ya la misma palabra nos está enseñando lo delicado que es el castigo que puede recibir el que pisoteare la sangre de Cristo y la hiciere como inmunda. La misma palabra nos enseña, pero como el tema que nosotros estamos estudiando es para enfocarnos de que no solamente lo que hice, lo que es la sangre de Cristo, sino también que haga una afrenta al Espíritu de gracia. O sea, el Espíritu Santo y el Espíritu de gracia. Vale, vamos a orar y dejamos por hoy aquí. Nos quedan unos puntos por terminar de con el resto del nombre, pero hay nombres. La palabra nos enseña que hay muchos nombres del Espíritu Santo que podemos entender, ¿vale? Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos estás enseñando, nos estás educando, nos estás corrigiendo. Y hoy te pedimos, Señor, de que te quedes y estas palabras que hemos podido recibir, Señor, nosotros las podamos poner en práctica. Que no solamente quedamos oidores de tu palabra, sino seamos hacedores de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.